Hola, a continuación vamos a ver lo que es el átomo, las partículas subatómicas, el número atómico, número másico, isótopos y masa atómica promedio que tienen los elementos de la tabla periódica. Estructura atómica. Sabemos que el átomo es una de las partículas más pequeñas de la materia. El átomo está constituido por un núcleo central, el que podemos ver en la imagen, que está de color rojo y amarillo. Ese núcleo central está compuesto por protones y neutrones, que constituyen la parte positiva del átomo. Y esa es la que contiene la masa de ese átomo. Por otra parte tenemos los electrones, que son los que vemos alrededor, que en color verde, con una carga negativa que giran alrededor del núcleo. Por otra parte tenemos los iones. ¿Qué son los iones? Bueno, es cuando un átomo ha perdido o ganado electrones. Sabemos que los electrones, como anteriormente lo hemos dicho, son los que están alrededor de su masa, el protón y el neutrón, ¿ok? Entonces, ellos han ganado o perdido electrones y por lo tanto su carga se va a volver o positiva o negativa, ¿ok? Bueno, en este caso y en química vamos a ver que cuando un átomo se transforma en un ion negativo, gana electrones, y cuando su ion se convierte en positivo, gana protones, ¿ok? Cuando tenemos un ion negativo, él gana electrones, por lo tanto, si ganase protones, se transforma en otro elemento diferente. Isótopos. Bueno, los isótopos son átomos del mismo elemento, o sea, pueden ser cloro y cloro, boro y boro, hidrógeno y hidrógeno, y por lo tanto con el mismo número atómico, que presentan diferente contenido en sus neutrones y por ello distinto número másico. Sabemos que si cambia los números de neutrones o protones, va a cambiar su número másico. Ok, otro ejemplo aquí es, si un átomo neutro con 10 protones pierde 2 electrones, ¿en qué se transforma? Sigue siendo el mismo elemento, mantiene el mismo número atómico. Ok, este se va a transformar en un ion con carga de -2. ¿Por qué? Porque perdió 2 neutrones del mismo elemento. Al no variar sus neutrones, mantiene su mismo número másico. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué es un número atómico o qué es un número másico? Bueno, un número atómico es el número de protones que hay en un núcleo atómico. Se simboliza siempre con la letra Z, o cuando nosotros vamos a meterlos a internet y vemos que viene el símbolo del elemento y viene a un lado Z y el otro A, bueno, nos están informando que la Z significa el número atómico y este coincide con el número de electrones si el átomo es neutro. Sabemos que cuando hablamos de neutro es que no suma, no resta, sino que se mantiene en el medio, en cero. Cuando hablamos del número másico, es la suma del número de protones más el número de neutrones, es el número en este caso, nucleones, ¿ok? Se representa siempre con la letra A. Entonces, vamos a tener que sumar en este caso los protones más los neutrones para obtener ese número másico. La letra A en este caso. Ok, un ejemplo aquí es verdad que un elemento químico puede estar formado por átomos de diferente número atómico y másico? Ok. La respuesta en este caso sería, los átomos de un elemento químico tienen el mismo número de protones, por lo tanto el mismo número atómico, pero puede tener diferente número de neutrones, por tanto varía su número másico. Recordemos que si cambiaba, como anteriormente, los protones solo cambiaba su carga. En este caso, cuando cambia sus neutrones, o hay diferente número de neutrones, puede variar su número másico. Otro ejemplo, ok. En los siguientes átomos vamos a tener que Z se representa siempre con X elemento, ok. Cuando vemos una X, vamos a decir que es tal elemento del que estamos hablando. Ok, tenemos a Z, que recordemos que Z es el número atómico. En este caso Z representa 11. Y tenemos un número másico que se representa con la letra A. Ok, vamos a tener 3 ejemplos en este caso. Tenemos que el primer ejemplo, un elemento X, su número atómico va a valer a 11 o va a ser equivalente a 11 y su número másico va a ser equivalente a 23.
tenemos un segundo ejemplo donde nos indica que su número atómico va a ser equivalente a 20 y su número másico va a ser equivalente a 40. Y tenemos otro tercer ejemplo donde su número atómico va a ser equivalente a 9 y su número másico va a ser equivalente a 19. Entonces nos estamos preguntando, ok, ¿cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones hay en cada de estos elementos? En el primer ejemplo nos indica que este elemento tiene 11 protones, 12 neutrones y que en el segundo ejemplo vamos a tener 20 protones y 20 neutrones. Si hacemos la suma del primer ejemplo, 11 más 12 neutrones, 11 protones más 12 neutrones nos va a dar 23, lo cual es equivalente al número másico. Igual pasa en el segundo ejemplo. Tenemos 20 protones más 20 neutrones, nos va a dar 40. Y como podemos observar en nuestro segundo ejemplo, tenemos que A da igual a 40. Por último, en el tercer ejemplo vamos a tener que tenemos 9 protones y 10 neutrones, por lo tanto nos va a dar 19. Como podemos ver en el tercer ejemplo, su número másico es 19. Entonces, para calcular su número másico, nada más sumamos el número de protones y el número de neutrones. Ahora tenemos lo que es la masa atómica. Recordemos que todas esas características que estamos viendo es parte de cada elemento de la tabla periódica. O sea, son las características que constituyen a cada elemento de la tabla periódica. En este caso, la masa atómica se va a medir con la unidad llamada UMA, que esto es un patrón de medida de las masas atómicas y vale la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Ok, la masa atómica de un elemento es según la abundancia relativa de sus isótopos en la naturaleza. Y cuando hablamos de masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que componen una molécula. Si tenemos una molécula de agua, H2O, vamos a sumar cada una de esas masas atómicas de sus elementos y se va a transformar en una masa molecular, ya que estamos hablando de un compuesto, una molécula. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una molécula, recordemos que las moléculas son hechas o constituidas por dos o más elementos, vamos a tener enlaces que van a unir cada elemento. En este caso vamos a tener diferentes tipos de enlace. Tenemos el enlace iónico que se produce al unir un átomo de un elemento metálico con un átomo de un elemento no metálico. En este caso, el elemento metálico cede un electrón al elemento no metálico. Tenemos el enlace covalente que se produce al unir un átomo de un elemento no metálico con otro elemento no metálico o bien con un átomo de un elemento de hidrógeno, un átomo de hidrógeno. Tenemos el enlace metálico que se produce al unir entre sí átomos de elementos metálicos. Ahora bien, tenemos lo que es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Bueno, es la capacidad que tiene un átomo de poder atraer a otros electrones hacia él, ¿ok? ¿Cómo sabemos que un elemento es más electronegativo que otro? Ok, para tener un elemento más electronegativo, este debe estar ubicado en la parte más arriba o posicionado arriba y estar del lado derecho, ¿ok? En este caso, el flúor es mucho más electronegativo que el francio. Vemos que el flúor, que tiene un número atómico de 9, está mucho más arriba y mucho más a la derecha que el francio, que está abajo y a la izquierda. Tenemos en este caso las fuerzas intermoleculares. Dentro de una molécula, como lo vemos en la imagen, vamos a tener fuerzas intramoleculares. En este caso son los enlaces iónicos, los enlaces metálicos o los enlaces covalentes principalmente. Estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Son estas las fuerzas, por lo tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Si yo mezclo un compuesto con otro tipo de compuesto, vamos a obtener lo que es un producto. ¿Cómo obtenemos ese producto? Bueno, esas moléculas o esos compuestos rompieron sus enlaces, combinaron sus átomos o sus elementos y formaron un producto o otro tipo de compuesto.
Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones que hacen que éstas se atraigan o se repelen. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas, o sea, lo que nosotros vemos o observamos cuando hace una reacción de las sustancias, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, la densidad, etc. Todas esas características ya las hemos visto anteriormente. Como podemos observar en la imagen, vamos a tener 4 o 5 tipos de fuerzas intermoleculares. Tenemos la fuerza ion-ion, la fuerza ion-dipolo, las fuerzas ion-dipolo inducido, las fuerzas hidrofóbicas y por otra parte vamos a tener las fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas están constituidas por las fuerzas dipolo-dipolo, en este caso serían los puentes de hidrógeno, las cuales están constituidas la molécula del agua. Vamos a tener otras fuerzas que son las fuerzas de dipolo-dipolo inducido y las fuerzas de dipolo instantáneo dipolo inducido. Para la actividad de esta semana lo que vamos a realizar es un átomo de carbono. Vamos a construir un átomo de carbono con material de reciclaje. Como se presenta en la imagen, vamos a ser muy creativos, van a usar su creatividad para crearlo. Posteriormente van a sacar una foto del átomo que hicieron y van a subirlo al equipo de Teams o bien enviarle al correo que aparece en esta diapositiva.